Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa y un saludo a todas las personas que nos acompañan desde cualquier parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo le da la bienvenida a un nuevo espacio de nuestro programa. Gracias por seguirnos, gracias por compartir nuestros mensajes en las diferentes plataformas de Internet. Gracias a todos los voluntarios que permiten llevar adelante el programa en Enlace Latinoamericano Europeo. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estamos con Pedro Páez y recordamos que es un economista, ex ministro de Economía, ex superintendente antimonopolio, docente y analista internacional. Y el tema de esta noche es realidad ecuatoriana después de las elecciones presidenciales. Le da la más cordial bienvenida en nuestro espacio a Pedro Páez. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a los organizadores y a toda la audiencia. Muy importante lo que ustedes promueven. En el país hacen falta espacios de discusión serenos, argumentados, más allá de la toxicidad de esa polarización creada a propósito como parte de una guerra psicológica en contra de de nuestros pueblos y que además tendría que entenderse en esa luz los resultados de este proceso electoral, unos resultados fraudulentos, en los que además es fundamental el permitir es fundamental para la estructura de poder oligárquico e imperial, una situación de declive hegemónico que ha llevado al paroxismo, que ha llevado a la desesperación a las élites norteamericanas. Trump es expresión de esa situación, no es un problema meramente personal, es parte de la irreversible, aunque no inmediata, declinación de su poder imperial, la que está llevando a estas situaciones. Entonces es muy importante para ellos el abrir las puertas, el permitir con lo perpetrado en este proceso electoral, un proceso de reblandecimiento mayor. Es decir, como marco, como parte del disciplinamiento que se está dando en toda América Latina, de todas nuestras economías, de nuestros pueblos, pero también de las oligarquías, para poder succionar con más fuerza procesos de rentabilización por parte de este imperio en declive angloamericano, anglosionista americano. Y es crucial el que se vaya creando condiciones de alguna manera inéditas, al menos en el último siglo, en América Latina, y para eso se necesita un ensayo como un ensayo general como el que se está haciendo en el Ecuador, pero como también el que se está haciendo en la Argentina, para luego rápidamente proyectarlo hacia el resto del continente. La velocidad con la que está actuando Trump es muestra de que estos procesos van a precipitarse a una gran velocidad. El, el desmantelamiento de las instituciones democráticas, el avance del narco, la destrucción de pilares básicos de la convivencia social que han durado más de un siglo en el caso del Ecuador. Es decir, es cuestión de regresar a ver la dolorosa experiencia de nuestros hermanos del norte y del sur, de los cuales no nos separa nada. Somos exactamente lo mismo y sin embargo, algo se ha hecho bien en el Ecuador, los de arriba y los de abajo, para que a pesar de las barbaridades que se han cometido puntualmente, no nos hayamos enfrascado en espirales de violencia muy dolorosas como lastimosamente han tenido los países vecinos. Y es lo que justamente están tratando de sacudir, de destruir las instituciones que se han creado. Y no me refiero a las grandes conquistas democráticas, a la perspectiva socialista, a la perspectiva humanitaria de la fraternidad, de la solidaridad, que deberían ser elementos cruciales en nuestra discusión. Pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo al propio manejo de la institucionalidad capitalista, de las condiciones mismas de reproducción del sistema capitalista subdesarrollado.
Si no estoy pidiendo, hay algunos compañeros, ¿no es cierto?, que han metido las patas de una manera histórica que no saben cómo sacarlas, precisamente porque han querido recortar, ¿no es cierto?, su ideal de lo que debería ser el país, de lo que debería ser la democracia, de lo que debería ser la revolución, ¿no es cierto?, en torno a las realidades concretas y no en torno a los avances específicos que se han dado en la sociedad ecuatoriana y han errado por completo su diagnóstico favoreciendo a la extrema derecha y precisamente a esta agenda. Entonces yo lo que estoy queriendo plantear es que es en el contorno de las propias correlaciones de fuerza que se han logrado en el país, como parte no solamente de un acumulado histórico, sino también como parte de un acomodamiento, de una particular inserción de la oligarquía, de las oligarquías ecuatorianas y de los sectores de la burguesía ecuatoriana en una división internacional del trabajo específica. Es eso lo que se está alterando. Y temas que han significado en otros países 7, 8 décadas, aquí en el Ecuador está tomando 7, 8 años. Lo triste de esta situación es que la mayoría de la población, la gran mayoría víctima de esta situación, de esta agresión, de esta agenda de guerra psicológica, de guerra social, de guerra económica contra nuestro pueblo, terminan aprobándolo, ¿no? Con los ojos cerrados, gracias a este manejo tan sutil de la estrategia, ¿no? Ya desde hace muchísimo tiempo, los especialistas del eje anglo-sionista americano han venido teorizando, inclusive lo han hecho públicos. El más famoso es el señor Gene Sharp, que se murió recién nomás, un sociólogo de cerca de 100 años, que tenía ahí un manualito de cómo hacer las revoluciones de terciopelo, ¿no? Pero ahí, Lyndon Hart acaba de hacer un análisis, se llama estrategia, que muestra justamente los mecanismos de socavamiento indirecto del enemigo, ¿no? Es decir, si uno se pone a leer estos manuales que surgen desde las necesidades de la guerra, se ve claramente que lo que se está imprimiendo aquí en el Ecuador es un típico caso de guerra híbrida, digamos, de vanguardia. Están generando las mismas recetas de siempre, pero puestas, combinadas de una manera distinta y con algunas innovaciones. Y esas innovaciones han sido tremendamente eficaces. El fraude electoral, como puede ubicarse en la cantidad de evidencias que se han presentado y que ninguno de los resortes de balances y chequeos democráticos está funcionando porque ha sido totalmente obliterados por el poder oligárquico que se ha implantado en el país desde el gobierno de Moreno, desde la traición de Moreno y que incluye a sectores de izquierda y de derecha, que incluye a sectores de los movimientos sociales, que incluye a buena parte de el sector empresarial ecuatoriano, ya no solamente hablando de la economía popular y solidaria, de la mediana, de la pequeña, mediana empresa, sino incluyendo de la gran empresa, que han sido directamente afectados precisamente por la imposición, la reversión, digamos, del avance que se había hecho en el modo de regulación, o sea, en las políticas económicas de redistribución del ingreso, de construcción de obras de infraestructura, de generar otra dinámica del mercado interno ecuatoriano que había permitido el florecimiento de otros nichos de mercado, ya no basados en una rentabilidad vía aumento de los precios, como había sido los 30 años previos del neoliberalismo y a los cuales se está regresando, sino sobre la base de precios bajos y aumento en la masa de ventas, ¿no? En la constitución de un tejido productivo nuevo, pero también de una lógica de consumo, una lógica consumtiva distinta, que tiene un importante avance en lo que tiene que ver con la correlación de fuerzas estructural del país. ¿Sí? No es el problema de hablar de la democracia en vacío, sino de entender los fundamentos materiales de la reproducción de la sociedad que permiten objetivamente cambiar esa correlación de fuerzas. No desde una perspectiva reduccionista o economicista, sino al contrario, plantear las condiciones vitales en las que las familias, las gentes pueden defender determinados espacios para la libre expresión política, para la expresión democrática y para la defensa
de sus intereses. Y es lo que precisamente se está arrasando. Esto de aquí tiene que ver con las tácticas de guerra del Blitzkrieg, es decir, en términos estratégicos estamos hablando de una serie de mecanismos de debilitamiento del pueblo ecuatoriano, de la psicología del pueblo ecuatoriano, de las condiciones de organización, de lucha, de producción del pueblo ecuatoriano, que hace, ¿no es cierto?, cada vez más vulnerable no solamente la posibilidad de defenderse, sino la posibilidad de coordinar con otros con, mecanismos de respuesta, mecanismos de resistencia y eventualmente mecanismos de rebelión, sino que estamos hablando también de la creciente transformación de la mentalidad ecuatoriana, de una matriz histórica basada no solamente en el tema de nuestras raíces étnicas y mestizas, que también vienen desde España, o sea, no solamente vienen desde el mundo andino, desde el mundo amazónico, precolombino, sino que vienen también desde la España que nos conquista, las instituciones como el del Cabildo, por ejemplo, ¿no? Una cantidad de elementos muy importantes que son luego potenciados por la forma específica en que asumimos y transformamos este sincretismo cristiano, este sincretismo católico tan latinoamericano y que está poco a poco está teniendo una incidencia a nivel mundial. Estos elementos vinculados a la comunidad, volcados hacia mecanismos de convivencia que transforman la lógica del capital, lo que Bolívar Echeverría plantea el tema del etos barroco, ¿no? O sea, una forma de comportamiento fetichizada, cosificada, como es propio del capitalismo. No podemos librarnos de esa situación, pero esa imposición del capitalismo nosotros la renegociamos permanentemente con este etos barroco, es decir, con esta forma entreverada, y llena de vueltas, de virivueltas, ¿no es cierto?, que tenemos los ecuatorianos, que tenemos los latinoamericanos, para hacer vivible lo invivible, para hacer que aquello que se vuelve inevitable podamos darle largas, podamos postergarlo, podamos darle otro sentido para poder garantizar que no vamos a perderle el gusto a la vida. Bueno, estos elementos están siendo destruidos en los últimos tiempos. Hay un manejo, hay una guerra psicológica muy eficaz, muy sutil, que involucra el tema del miedo, o sea, el pánico. La cuestión de la pandemia nos cayó de película, para ellos les resultó tremendamente conveniente, haya sido pandemia o pandemia, lo cierto es que les resultó de película en esta situación de generar miedo al contacto social, de prohibir este tema del distanciamiento social. Ahí tenemos una conversación con Karina Palacios que les recomiendo si quieren profundizar en ella. Ella es una psicóloga, además de orientación junguiana, ni para decir que es así una comunista inveterada, ¿no? Es una psicóloga, una psicoterapeuta de proyección junguiana que aporta muchos elementos para ubicar esto, ¿no es cierto? Y que van transformando esa mentalidad preponderantemente solidaria, orientada a la comunidad, orientada al buen vivir, en el buen sentido de la palabra, no en el tema del hedonismo, sino el vivir sanamente, el vivir con una alta aspiración de riqueza espiritual, ¿no es cierto?, de riqueza humana, y se va rápidamente perfilando un sálvese quien puede, es decir, el tema del consumismo, el tema del hedonismo, el tema de la cuestión narcisa, y obviamente hay segmentos muy específicos de la población, sobre todo los más jóvenes, que son rápidamente capturados por estos cantos de sirena, en una cuestión terriblemente dolorosa porque la posibilidad del atractivo de este sálvese quien pueda, de este individualismo extremo que está cundiendo en el país, que está creciendo como cáncer en el país, solo puede darse precisamente en términos de condiciones reales de un consumismo pleno y supuestamente ilimitado y refrenado. Que aquí de pronto, ¿no es cierto?, el tema de Temu y de las manufacturas cada vez más baratas chinas podrían dar alguna ilusión de que algo se puede, de cuando en realidad que todo se puede, pero nada es posible, ¿no es cierto? En los hechos, el hecho de no encontrar trabajo, el hecho de que se empeoran las condiciones de resolver la vida, no solamente en condiciones asalariadas, de un trabajo estable, de un empleo decente, sino también de los emprendimientos, ¿no? Cada vez hay menos plata para acabar el mes
Y es precisamente esto lo que tiene que entenderse. Es decir, es una lógica de concentración y centralización de capitales que viene encapsulada en esta nueva agenda imperial y oligárquica con las políticas neoliberales, en las que se plantea una situación que requiere la concentración también correlativa del poder político. Y alguna vez creo que lo mencionamos aquí o vengo denunciando desde hace algún tiempo, desde la época de Moreno, la forma como se reestructura el bloque de poder va definiendo un grupo cada vez más chiquito dentro de la oligarquía que van a ser los beneficiarios del nuevo reparto, que están de acuerdo en el reparto en general, o sea, las privatizaciones, el tema de los arbitrajes, de la financiarización, de la especulación, están de acuerdo en eso, pero no están de acuerdo en el reparto interno. Y entonces empiezan a surgir controversias puntuales, ¿no es cierto? El momento ya en que tiene que concretarse el asunto a través de sus medios de comunicación, cada cual empieza a aplicar aquello de que guagua que no llora no mama, y entonces empieza a presionar por la parte que le toca y eventualmente, ¿no es cierto?, podría llegarse a una defenestración como el caso de Lazo, pero que en el caso de Noboa está marchando con con mucho lubricante dentro del bloque de poder, a pesar de que se está perfilando muy claramente el hecho de que la perpetración de esta concentración tan masiva de capitales de propiedad se está claramente definiendo en torno a la familia de Noboa y su círculo más íntimo. Es decir, son procesos, como lo vengo denunciando, que los vivió América Latina en otras épocas, inclusive con otras tecnologías, con Somoza, con Batista, con Trujillo, con Stroessner, con Duvalier, ¿no es cierto? Pero que es todo un experimento lo que esto define para una América Latina del siglo XXI. Es decir, es solamente esta capacidad de guerra psicológica que ha permitido perfilar las mentalidades de la gente con tanta rapidez y con tanta eficacia, lo que permite esta otra situación. Y queda clarísimo, es decir, el fraude electoral, que obviamente nadie está haciendo un fraude con notario, ¿no es cierto? Las evidencias son más que suficientes para que se abran las urnas. Es una verdadera vergüenza los observadores internacionales que no toman en cuenta eso. Es una verdadera vergüenza. Valdría la pena que tengan algún cursito de estadística básica, que revisen, por ejemplo, los teoremas de Bernoulli, de Gauss, de Moivre, ¿no es cierto? Que revisen, por ejemplo, la ley de los grandes números en campo de estadística para que se den cuenta que ese tipo de resultados son probables, pero con una probabilidad infinitesimal. Pero si eso en términos teóricos generales, pero si encima de eso empiezan a haber evidencias y empieza a haber inclusive la explicación del modus operandi, ¿no es cierto? Ya es una total complicidad con lo que está pasando. Complicidad, compañeros, que lo habíamos venido denunciando, sobre todo aquellos compañeros que están en Europa. Tienen que darse cuenta de que esto no solamente es un problema ecuatoriano, porque ya la escalada de las capturas de cocaína en Europa ya no es un tema esporádico, ya son capturas hasta semanales. Decía el embajador italiano que el 70% de los envíos, yo no sé dónde saca esas cifras, yo estoy pasmado todavía, no acabo de creer, pero para que lo diga el embajador italiano, que además lo dice siempre en coordinación con la Comisión Europea, aquí viene una representación y esto de aquí tiene que ver con una situación totalmente coordinada con la institucionalidad europea. Si dice que el 70% tiene que ver con eso, entonces lo más elemental es que las propias autoridades europeas, Europol debería ser la primera en investigar y en decir públicamente que se aclare cuáles son las empresas que exportan banano en el Ecuador? ¿Cuáles son las que han reincidido una y otra vez? ¿Cuáles son las empresas que son también operadoras de los puertos? De los puertos desde los que se han hecho los embarques de cocaína una y otra vez. ¿Cuáles son las empresas que tienen barcos? Barcos en los que se encuentran los embarques una y otra vez. ¿Y a través de qué banco se hacen estas transacciones? Que no son pelo de cochina, por favor. Esto de aquí, hay una serie de normas. No me estoy refiriendo al manifiesto comunista o trinchera proletaria, sino está en el Gafi, está en Naciones Unidas, están en el propio Fondo Monetario Internacional, están en las regulaciones del Banco de Basilea. Entonces, es crucial el que ubiquemos que aquí
Hay una complicidad de las altas esferas de los Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra, de Israel comprometidos en esta situación, porque es clarísimo que lo que estamos viviendo no es un tema aislado, no son los malos comportamientos de ciertos oligarcas, de ciertos militares, de ciertos ministros. No, no, no. Esto de aquí tiene que ver con una necesidad orgánica. Ya lo dice el propio vicepresidente Vance, yo lo habíamos mencionado nosotros, el tema de las guerras del opio, el tema de lo de Afganistán. Bueno, el vicepresidente de los Estados Unidos denuncia el mismo, la USAID estaba traficando opio en Afganistán. Bueno, si ya lo dicen ellos, la confesión de parte, relevo de cargos, ¿no es cierto? Relevo de pruebas, decía el adagio jurídico. Entonces, yo creo que tenemos un elefante en nuestras narices y nos negamos a verlo. Es decir, si todos estos observadores internacionales tienen esta evidencia, ¿no es cierto? ¿Cómo es que no dicen nada? ¿Y cómo es que el presidente de la República tiene supuestamente una victoria electoral tan arrasadora? Porque es una verdadera avalancha el que pueda de la primera a la segunda vuelta tener semejante ascenso en sus registros, en sus intenciones de voto. Y la respuesta no es la de la seguridad que daría ese triunfo democrático, sino una lista negra de 100 personas, de 100 opositores a los que de manera inconstitucional e ilegal se les está persiguiendo y acosando. Es el aumento de todos los mecanismos a través del SRI, de la Contraloría, de la Fiscalía, de todos los mecanismos que tienen para seguir jorobando la vida a cualquier persona que levanta la voz. Y es además el intento, ¿no es cierto?, de hacer a dedo una destrucción de la Constitución de Montecristi para completar el crimen perfecto, para completar este proceso, ¿no es cierto?, de desnacionalización del Ecuador, de venta de la bandera del Ecuador, como ya claramente se lo ha hecho con el caso de las de Galápagos, en nombre de la ecología, con los bonos azules, en nombre de la reducción de la deuda externa, que se lo está haciendo con los bonos verdes en el caso del Chocó andino, que se lo está haciendo en el caso de la Amazonía, como se está vendiendo el Ecuador con el tema de los arbitrajes, como lo habíamos anunciado la última vez, ya viene el tema del OCP, ya están pidiendo arbitraje internacional, en el que saben que de ley gana. A pesar de que hay un pronunciamiento claro de que no puede haber, a pesar de que hay una disposición clara en la Constitución, y por eso es lo que quieren cambiar la Constitución del 418 al 422, hay una clara disposición para que no se haga eso. La Procuraduría ha seguido otorgando permisos para que se sigan pidiendo arbitrajes internacionales. 104 en el 2023, 107 en el 2024 y ya en enero y febrero, que es la última vez que tuve las cifras, tenían más de 22. Y mientras tanto, lo que tenemos en el país es una situación, ¿no es cierto?, en la que aumenta la pobreza. Es decir, el propio Banco Mundial le corrige. Como había yo denunciado en su momento, no solamente que se están cocinando las estadísticas sociales, sino que también se están cocinando las estadísticas de cuentas nacionales para favorecer esos intereses. Pero el propio Banco Mundial, que está metido en la misma colada, les coge y les corrige, señores, el aumento de la pobreza al 28 y pico por ciento que el gobierno tiene que reconocer, que el Banco Central tiene que reconocer, que el INEC tiene que reconocer, no es suficiente. El Banco Mundial dice que es del 32%. Y en los datos cocinados del gobierno, ¿no es cierto?, aparece que en el sector agrario, en el sector rural, la pobreza ha aumentado al 43%. Y así tenemos un Pachacuti que duda y que está buscando cómo disfrazar la cosa para decir que sí le apoyamos, pero no le apoyamos al gobierno. Y así hay un partido comunista marxista-leninista del Ecuador, y hay sectores del Partido Socialista Revolucionario del Ecuador, y otros sectores de la izquierda que todavía dudan qué es lo que está pasando. Porque aquí el enemigo principal es el Satanás vestido de Rafael Correa. Entonces, miren, lo que estamos ubicando es un proceso muy rápido, que además la luz verde que no tuvo en la primera vuelta para dar el golpe entonces, él pretendía hacer pasar hasta el mediodía de ese domingo, hacer pasar que había ganado ya en la primera vuelta, y le llegaron los amiguitos desde Washington a decirle, párame la mano, que no tenemos luz verde. Por eso él cogió un berrinche que le duró una semana y ni siquiera agradeció, porque al final de cabo con las uñas, pero ganó supuestamente en la primera vuelta. Ni siquiera salió a agradecer a los partidarios. Estaba lista la tribuna ahí, la plataforma ahí en Ashiris para festejar.
Una semana se tardó en volver a hablar. Para esta segunda vez, ¿no es cierto? Acuérdense, es a raíz de que el presidente Trump dice, y me disculparán, en inglés es todavía más dura la cosa, pero él dice, aquí están ya haciendo cola los presidentes para besarme el trasero. Y ahí dice, ah, no, pues, yo tengo que irme también a los Estados Unidos. La mamita dice, pero no es en visita oficial. ¿Qué fue a negociar allá? ¿Qué es lo que continúa negociando con BlackRock? ¿Qué es lo que continúa negociando con los Rothschild? Ya no es suficiente todo lo que les han dado, sino que ahora también quieren, ¿no es cierto? Con más que están negociando el tema de entregar la plataforma del Aromo, más de 1.200 millones de dólares de infraestructura, de infraestructura y licencias invertido en la refinería y en la petroquímica del Aromo, ¿no es cierto? Y que ahora quiere entregarse esa plataforma de manera regalona para los envíos de satélites privados, aprovechando la órbita geoestacionaria del Ecuador, que también la están vendiendo. En estas circunstancias, compañeros, la situación se vuelve simple y llanamente insostenible. Y parte de esta agenda, vean lo impensable que es el asunto, es el típico ladrón que roba y grita señalando, culpando a la acera, en la acera del frente a otra persona y dice, ahí está el ladrón, para él salir con el botín, ¿no es cierto?, en medio de la confusión generalizada. Los que verdaderamente están propiciando la desdolarización son ellos. Lo necesitan. Durante 200 años de vida republicana, ellos manejaron, manipularon el tipo de cambio para tener ganancias espurias del comercio exterior. Son los sectores que han manejado la exportación en el Ecuador. Sectores vinculados a la banca, sectores a la exportación, básicamente, o primario exportadores, para ponerlo en términos. Porque ahorita el tema, a propósito de la lamentable muerte de los 11 militares ecuatorianos, ¿no es cierto? Ahí está vinculado el tema de la minería legal y de la minería ilegal también. Entonces, miren, el punto clarito está ahí. El rato que Trump pone el 10% de arancel a Ecuador, Colombia y Perú, ¿no es cierto? Colombia y Perú en 5 minutos pueden depreciar la moneda y compensar el 10% de aumento del precio, manteniendo el precio en Walmart al mismo precio anterior. El Ecuador no puede hacer eso. Los bancos no tienen ningún problema. El propio Fondo Monetario Internacional reconoce que hay más de 54.000 millones de dólares netos entre los depósitos y lo que piden prestado de supuestos ecuatorianos en el exterior. Más de la mitad de la economía del país está declarado, es lo que se reporta. Eso es la fuga de capitales. Y el gobierno, por eso, ¿no es cierto?, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, lo que dice es que tiene que eliminarse el impuesto a la salida de divisas para permitir que siga habiendo esta hemorragia en la fuga de capitales. En el presupuesto del Estado se pone, en algún momento, compañeros, a mí me ocupo el honor de llegar, de subir del 3 al 5% que había en las 2, 3 décadas previas, subimos al 13,9% la inversión pública sobre el PIB. Y en algún momento llegó al 16,6%. Ahora en el presupuesto está aprobado el 1,8%, ni siquiera llega al 2%. Pero de eso que ya a estas alturas del partido debería estar por lo menos, o sea, estamos hablando de 1.800 millones de dólares, debería estar por lo menos invertido un 30% de eso, un 40% de eso, ¿no es cierto? En realidad no se ha invertido ni el 1%, porque se han invertido 16 millones de los 1.800 millones. O sea, es menos del 1% del 1,8%. Y mientras eso sucede, ¿no es cierto?, ya está en el presupuesto aprobado 11.400 millones de dólares para el pago del servicio de la deuda externa. Y otro tanto que es un dato secreto en los arbitrajes internacionales. Ya, simplemente así la dolarización no puede soportar. Porque como su nombre le indica, la dolarización funciona con dólares. Si es que los dólares fugan, si es que los dólares se van en el pago de las importaciones de cosas que se podían haber producido en el país, si es que los dólares se van en los pagos de los arbitrajes, en el pago de la deuda externa, que no tiene ninguna contraparte, como dice la Constitución y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que solo puede haber deuda pública, deuda externa para inversión. Si nada de eso tiene, ¿no es cierto? ¿Dónde está esa plata? Esa plata solo sirve para beneficiar a esta agenda, a este grupo oligárquico cada vez más reducido,
que se está feriando el país, que está desnacionalizando el país en condiciones absolutamente criminales, depredadoras. Y el objetivo lo saben perfectamente, porque esos dólares que no alcanzan para pagar los sueldos, esos dólares que no alcanzan para acabar el mes, esos dólares que no alcanzan para pagar los préstamos, están en los bolsillos de los oligarcas en Miami. La oligarquía ecuatoriana está obligada a matar el mercado interno con las políticas de ajuste. Ahora le están obligando a disciplinarse en la política, en una política exterior lacaya, como ya pasó con la payasada de la supuesta chatarra soviética y la alineación de Noboa con Ucrania en el conflicto que tienen ahí, atentando contra uno de los mercados principales, que es el mercado ruso. Y ahora no solamente que les van a obligarnos a cerrar el mercado ruso, sino también el mercado chino. Matas el mercado interno, matas el mercado externo, olvídate de la solidaridad, de la fraternidad, de la humanidad. ¿Cómo van a funcionar los business de la oligarquía? No hay sillas para todos. Por eso están desesperados los propios colegas oligárquicos, ¿no es cierto?, en que no les regrese a ver mal Novoita, en congraciarse con Novoita en torno al reparto de las rentas del narco, que ese es el futuro que le tienen prometido al país, lastimosamente. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Edmundo Albornoz y llevaré desde Estocolmo, Suecia, la moderación. Hoy estamos con el analista Pedro Páez y damos inicio a la ronda de preguntas. Recordamos el tema del conversatorio es realidad ecuatoriana después de las elecciones presidenciales. Están abiertas las posibilidades de hacer preguntas para todos, unas manitos por allí. Yo tengo una pregunta acerca del tema como inició, digamos, el conversatorio acerca del sector imperialista anglo-sionista que decía norteamericano, a la vez que la entrada de los BRICS que se muestra prometedor para los países en desarrollo. Eh, ¿Qué tiempo, digamos, se puede calcular, digamos, en un desarrollo de los BRICS en Latinoamérica cuánto, cómo va a ser, digamos, esas correlaciones de fuerza de las que usted está señalando, los BlackRock y las finanzas, digamos, que se introducen en Latinoamérica al mismo tiempo de la entrada de los BRICS. ¿Qué va a suceder en esa confrontación de sectores si hay un desarrollo pronto de los BRICS en Latinoamérica, a la vez que estamos amenazados y seguimos amenazados de partes del sector financiero internacional, narco internacional en este momento? Esa es una pregunta. Bueno, muy rápidamente, ¿no? Que eso deberíamos dedicarlo tal vez al menos un programa entero para discutir solo el tema geopolítico, que cada vez es más relevante, ¿no? Y la situación la resolvía el eje angloamericano, y insisto que en primer lugar está anglo-sionista americano, porque este orden mundial basado en reglas tiene dos reglas fundamentales que nadie tiene el coraje de decirlo públicamente. La primera es que todo el mundo tiene que obedecer a los Estados Unidos. Y la segunda es todavía un poquito más atrevida, porque es que los Estados Unidos tienen que obedecer a la City de Londres. Entonces aquí está la expresión de ese problema revienta a través de una persona como Trump, que él mismo viene del riñón de esos sectores especuladores, pero que se convierte en vocero de todas aquellas fracciones monopólicas en el centro del sistema que han resultado perdedoras de esta larga coyuntura, digamos, del neoliberalismo, de estos últimos 40 años de reestructuración del capitalismo mundial en torno a la hipertrofia parasitaria del sector especulativo y que se dan cuenta de que además el camino que les están proponiendo no conduce a nada bueno. Y la primera constatación que tienen es precisamente que el poderío
que había transformado a Estados Unidos, que había proyectado ya imagínense, se había proyectado prácticamente desde el triunfo del norte en la Guerra Civil Española, se había proyectado el papel de potencia manufacturera mundial de los Estados Unidos, que se confirma en realidad con la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial queda ya inapelable. Esa capacidad generadora de lo específico de la manufactura es desmantelada por la propia oligarquía norteamericana, controlada desde el poder especulativo cuya sede está en la City de Londres y en segundo lugar en Wall Street, que hace desmantelar esa capacidad productiva y también esa capacidad de proyectar poder, de proyectar poder económico, pero también de proyectar poder militar. Porque el poder militar que había sido el definidor en última instancia, ahora se dan cuenta de que es como el correcaminos que hace rato que dejó de correr sobre piso firme y que ya están en el precipicio. Porque aparte de la locura nuclear y las ventajas concretas en términos del armamento operativo, del armamento realmente operativo en cualquier demostración de fuerzas local, puntual, vicaria o directa, definitivamente les perjudica a la OTAN. Han gastado muchísimo más, pero la lógica del complejo industrial militar, la lógica de compadres del complejo industrial militar, desde lo que denunciaba Eisenhower a finales de los años 50, no es nada con lo que pasa desde los años 90, en la que 100 grandes monopolios contratistas se reducen a 6 bajo el gobierno empieza con el gobierno de Bush y la gente que estuvo ligada a la primera invasión de Irak, pero termina de complementarse con el gobierno de Clinton y ahora son 6 grandes empresas que tienen toda la propaganda del mundo, ¿no es cierto?, de todos los armamentos fabulosos de ciencia ficción que tienen, a unos costos inapelables y que en realidad no les sirve para nada. El rato que se dan cuenta, ¿no es cierto?, se ven que en todos los flancos fundamentales, en términos de la cuestión operativa, tendrían muy poca capacidad real de imponerse. Y por eso es que no lo pueden hacer, fíjense, por eso es que no lo pueden hacer, ¿sí? Y hay una ráfaga, digamos, de sensatez en aquella fracción que expresa Trump, ¿no es cierto? Al menos en términos de comprar tiempo para poder igualarse en el plano de la tecnología militar, pero también recuperando la tecnología que le permita proyectar desde el control de la manufactura, que lo perdieron voluntariamente, en el gran truco de rentabilidad que lo hicieron con la deslocalización, buscando sitios de fuerza de trabajo y naturaleza en pleno desfalco para poder aumentar sus ganancias. Y ahora quieren, ¿no es cierto?, precipitar en pocos meses algo que ha tomado en cualquier otra parte décadas de industrialización y no lo pueden hacer. Entonces, el tema de los BRICS en realidad es la expresión diplomática que se abre en términos de redes, ¿no es cierto?, de un nuevo centro de gravedad que está en Asia, que incluye de manera central a China, pero que no está circunscrito a China, y que rápidamente, más allá de cualquier adscripción geopolítica de sometimiento militar por las bases militares que tienen norteamericanas que tienen en su propio territorio, pero sobre todo por este matrimonio geopolítico que lo tienen jurado desde fines de la Segunda Guerra Mundial, en ese compromiso anticomunista que lo vienen armando desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Pues resulta ser que aliados íntimos como son Corea y Japón, rápidamente tienen que alinearse con China porque las condiciones de reproducción de su capital no les deja alternativa. Y algo similar está sucediendo con Taiwán. Yo lo pongo en esos planos para ubicar tres grandes aliados de los Estados Unidos, íntimos aliados de los Estados Unidos, no solamente con profundos intereses conectados al capital de los Estados Unidos, sino con bases militares norteamericanas en su propio territorio, que tienen que apostar por la disidencia. Ahora, la construcción de los BRICS, acuérdense que los BRICS son en realidad una fórmula de Goldman Sachs, que con mucho humor la dirigencia rusa y china
¿no? Dicen, bueno, pago por ver. Con mucho humor dicen, a ver, pues veamos si es que es cierto. Y empiezan a darle la vuelta al asunto, sobre todo después de que se sacuden de la sumisión, sobre todo la dirigencia china que tenían la China América después de la implosión de Lehman Brothers en el año 2008 y que recién en el 2009, ¿no es cierto?, el Banco Central de China tiene el coraje de decirles públicamente, hijos de puta, y que les obliga, ¿no es cierto?, a sacudirse y a emitir los derechos especiales de giro, dinero electrónico del Fondo Monetario Internacional que no le gusta emitir porque eso le quita capacidad de chantaje. Y eso fue propuesta de América Latina, propuesta del Ecuador en su momento y que tuvo un segundo momento durante la pandemia, ¿no es cierto?, en que economistas como Andrés Arauz, Varoufakis, se movieron y lograron que haya una segunda emisión, pero que habría que exigir que haya una tercera emisión ahorita, porque las jugarretas de Trump están estrangulando la liquidez mundial y están provocando, están acelerando que la trampa de la deuda nos asfixie en lo inmediato, en lo inmediato. Por eso es indispensable, ¿no es cierto?, con el Papa Francisco reivindicar Jubileo 2025, la anulación de las deudas injustas, la Ujú. anulación de las deudas insostenibles, porque esto revienta. Quieren hacer que la cosa reviente en contra del pueblo, expertos en demolición como son. Saben que la crisis es inevitable, entonces están dirigiendo todo el poder destructivo hacia aquellas regiones donde les interesa, incluyendo a sus propios socios. Ahí está el caso de Alemania, la compañera Marta Armijos, que veo que está de Alemania, ¿no es cierto? Le están obligando a suicidarse a Alemania, todo lo demás puro postureo. Están obligando a suicidarse a Europa. Es lo que dijimos, por favor, que revisen mis exposiciones. Estoy hablando de esto desde hace más de 15 años, 20 años que vengo denunciando que la agenda imperial requiere, para recuperar rentabilidad, la agenda imperial anglo-sionista norteamericana requiere latinoamericanizar a Europa y africanizar a América Latina, con la fabulosa paradoja en que mientras eso nos hacen, los africanos están levantando cabeza y están diciendo basta. Entonces, la situación, el cambio de la correlación de fuerzas que se está dando ya no es por razones ideológicas, ya no es por un problema de relaciones diplomáticas, ya no es ni siquiera por un problema de compromisos militares. Tiene que ver con las condiciones estructurales de la crisis de rentabilidad del capitalismo que está definiendo temas existenciales para las clases dominantes, o sea, para las burguesías locales. Sí, o sea, la situación de rentabilidad del eje anglo-sionista americano es tan desesperada que por más que pataleen, ¿no es cierto?, tienen que buscar fuentes jugosas de recursos. Están apretándonos el cinturón aquí en América Latina, pero lo que pueden exprimir es muy poco. Y tienen que ordeñar Europa, a su aliado más confiable de los últimos 80 años, le están obligando a suicidarse económicamente. Y empezando aprovechando, digamos, la mediocridad de estas élites, de estos intelectuales europeos y sobre todo alemanes que renuncian a todo sin preguntar ni negociar nada. En una situación, ¿no es cierto?, en las que el orden de picoteo con el cual Alemania podría recuperar a costa del resto de sus socios europeos parte de la rentabilidad que están perdiendo, de la brutal rentabilidad que están perdiendo con respecto a las exigencias que les plantea el eje anglo-sionista norteamericano, ¿sí? Plantea una situación de absoluto, de inmediato desbarajuste, de inmediato socavamiento de sus condiciones de proyección regional de poder económico, pero también de poder diplomático, no se diga de poder militar. Entonces, en esas circunstancias, la propuesta de los BRICS, que se despliega como una iniciativa de red de redes, como una iniciativa de alcanzar, de extenderse hacia geografías polares, hacia geografías que están mucho más allá del ámbito específico de proyección del poder económico, militar, logístico del eje China-Rusia, se empodera de una manera increíble.
¿sí? Es decir, el hecho de que estas condiciones objetivas, estructurales, que no tienen que ver con un alineamiento ni político, ni diplomático, ni geopolítico, nada de eso, sino que tiene que ver con la cuestión existencial de reproducción de las élites de cada uno de esos países, empuja necesariamente a refugiarse en una alternativa, no en nombre del socialismo, del sur global, en nombre de la propia sobrevivencia de la oligarquía. Obliga a refugiarse en una alternativa ante los estertores de una oligarquía norteamericana que no sabe para dónde va. Cuando hablo de estertores, no estoy diciendo que el capitalismo norteamericano se va a acabar mañana. Al contrario, la economía la economía gringa está sanita, mucho más sana de lo que se cree, mucho más sana de lo que se cree. El problema es que desde la lógica del capital especulativo, de reproducción del capital especulativo y del capital monopólico, las condiciones estructurales les obligan a volverse mucho más depredadoras, no solamente con el resto del mundo, sino también con con la propia población norteamericana. Entonces, hay muchísimas opciones para la oligarquía, para las oligarquías europeas, para las oligarquías angloamericanas. Hay muchísimas opciones que tendrían en el plano, qué sé yo, de la redistribución del ingreso, del estímulo fiscal, del estímulo y la redistribución de la demanda interna de cada uno de esos países, el financiamiento de determinadas ramas, ¿no es cierto?, de determinados puntales en el fortalecimiento científico y tecnológico, que no tienen nada que ver con el tema militar y que podrían, ¿no es cierto?, recuperar niveles de ganancia en ciertos puntos. Pero ese no es el mapa real del poder de la oligarquía que hoy por hoy está dominando el mundo. En algunas otras, si ustedes quieren ver, pueden ubicar unos programas muy extensos, son 4 o 5 horas que han tenido la gentileza y la tolerancia y la paciencia, compañeros como Chema Sánchez, de grabarme por ahí. Entonces ahí se explica todo, cómo estas estructuras son estructuras del poder que no están solamente en los Estados Unidos, que no están ni siquiera en Inglaterra, ¿no es cierto? Sino que vienen de la historia profunda de la Europa continental y que se han proyectado, que han ido digamos, a través del capital, sobre todo el capital financiero especulativo, han ido asentándose en la City de Londres y en Wall Street, pero que han ido forjando los procesos de mundialización de los últimos 500 años, que se han ido contramatando en el corazón de Europa los últimos 800 años, pero que siguen definiendo la política hasta ahorita. Bueno, las trincheras de esos sectores prefieren la agenda de la guerra. Es la misma coyuntura que tuvimos en la Primera Guerra Mundial. Y esto ya no hago referencia al Papa Francisco, que todos sabemos que era un comunista que debe estar en el infierno, sino al santito Curuchupa de Ratzinger. Por eso él se puso Benedicto XVI, porque Benedicto XV fue el Papa que intentó evitar la Primera Guerra Mundial ante una imposibilidad que volvemos de manera paradójica, pero también tragicómica, ¿no es cierto? Ante la imposibilidad de poder articular una alianza con las otras fuerzas reales que también estaban opuestas a la Primera Guerra Mundial entonces, que eran lo que después se nombraron bolcheviques, es decir, la izquierda de la Internacional Obrera. Lo mismo estamos viviendo ahorita. Se requiere una alianza imposible, se requiere una alianza absolutamente mágica para hacer una historia diferente. La agenda que tiene el imperio es la agenda de una nueva guerra, con el tremendo problema que tenemos es que hay ahorita armas nucleares. Entonces lo que están buscando es quién nos da haciendo la guerra. A ver, ¿quién se da matando para que nosotros tengamos más ganancias? Entonces, a ver, ¿serán los venezolanos con Esequibo? ¿Será Ecuador contra Perú? ¿Será Chile contra Perú? ¿Será Chile contra Argentina? ¿La secesión de la Patagonia Argentina? Entonces, todo vale en nombre de la ecología, en nombre de los indígenas, movimientos secesionistas, ahí está Guayaquil Independiente, acuérdense la marcha de los Crespones Negros, cuando pedían que los ecuatorianos tengamos visa para entrar a Guayaquil, acuérdense, 1 millón de guayaquileños pidiendo armas para atacar a Quito, así de fácil se pueden hacer los conflictos, así de fácil. Y ahorita tienen un lunar terrible a propósito de los BRICS. Porque es el tema de la logística, o sea, es el tema infraestructural, ¿no? O sea, son decisiones de muy largo plazo. Es el puerto de Chancay.
con la pistola en la cabeza, van a Panamá y dicen, a ver, estos dos puertos que tienen en el canal pasa para BlackRock. ¿Y qué hacen con el puerto de Chancay? Entonces ya salió ahí la misma oligarquía de origen palestino, cuidado, de origen palestino en Chile, que apoyaron a Pinochet, ¿no es cierto? Ya está moviendo cielo y tierra para generar todo tipo de problemas al puerto de Chancay en Perú y movilizando el orgullo nacional de Chile, al punto que el presidente Boric, con la hija del presidente Allende, tuvo que pedir disculpas en la inauguración del puerto de San Antonio, al norte de Santiago, porque dijo que nos tocó hacer inversión pública. Disculparán nomás, perdonarán nomás que tuvimos que cometer el pecado de hacer inversión pública porque así nos exigen los tiempos. Pero ya salieron, ¿no es cierto?, en medio de estas pugnas, ya salió un ex militar peruano a decir que había que comprar casas ante la amenaza de Chile. Y ya salieron sectores fascistas en Chile a decir que tenemos que recordarnos, ¿no es cierto?, el orgullo nacional de la guerra del Pacífico. Así de rápido, así de rápido. Problemas fronterizos, problemas indigenistas, ecologistas, feministas, cualquier bandera va a ser necesario porque no les interesa a quién. Lo importante es que nos contramatemos, que compremos las armas, que destruyamos, que luego ellos tengan los contratos de reconstrucción y que además nos presten a todos para seguir peleándonos. Muchas gracias. Quedan bastantes preguntas. Usted puede pasarnos la información donde encontramos más detalles sobre su exposición actual. Sí, Eh, a ver, y yo lo que les sugeriría es que revisen el canal gringo que tiene las audiencias del Congreso y del Senado de los Estados Unidos, CSPAN. mm, Ahí se les oye, ¿no es cierto? Para que vean que no es el trasnochado del Pedro Páez, sino que están ahí. Le están diciendo los senadores republicanos, están diciendo estas cosas. Están diciendo Marco Rubio. Pero lo dijo Vance. O sea, ¿cómo puede habernos salido mal la globalización cuando de lo que se trataba es de que nosotros sigamos teniendo la parte ancha del embudo, ¿no es cierto? Y que ustedes se sigan empobreciendo trabajando para nosotros. ¿Cómo es posible que hayan sido tan insolentes de haberse vuelto ricos? Estos chinos que son una gente malvada, ¿cómo pueden habernos hecho eso? Bueno, lo mismo que dice Rubio, que son dos sectores totalmente distintos. Por favor, revisen lo que están diciendo el gobierno de los Estados Unidos. no. Se está Muchas cayendo la gracias. hipocresía de buena parte de los intelectuales y de los sectores de la izquierda latinoamericana. Estos acomplejados, porque tienen la parte más importante que conquista el imperio, es el que está entre nuestras dos orejas. Estos acomplejados colonizados mentales, hechos los izquierdosos, ¿no? Pero son puros, es que ellos son puros, y que han hecho tanto daño a América Latina. La misma estupidez que hicieron, ¿no es cierto?, para permitir hace 100 años que suba Hitler al poder. Mm. Es que nosotros somos puros. Nosotros o somos comunistas o no somos, o somos de izquierda o somos democráticos. Bueno, ahí está. Entonces, el planteamiento que se está haciendo ahorita, insisto, el tema de los BRICS no es porque sea perfecto. Es que porque plantea una alternativa al apocalipsis. Y por favor, yo hago referencia a exposiciones mías del pasado. Porque cuando yo lo planteaba, me decían que estaba exageradito, que eso era teoría de la conspiración. Y Mm. lastimosamente todo se ha cumplido, incluyendo la exposición que ustedes pueden encontrar en el Congreso de agosto del 2018, cuando digo que el rato que se apruebe la ley mal llamada, la ley orgánica de supuesto fomento productivo, se iba a desregularizar el sistema financiero y con eso se iban a abrir las puertas del infierno. Y presenté, por si acaso los compañeros que viven en España pueden encontrar, porque yo presenté una copia de ese periódico financiero que se llama Vox Populi, que es de la extrema derecha, son anticorreístas, que decía que los dos principales bancos, incluyendo el del antiguo presidente Lazo, ¿no es cierto?, estaban involucrados en 17.000 millones de dólares de lavado. Yo dije, con lo que están haciendo ustedes, recuperando la misma estructura de incentivos que provocó la crisis bancaria de finales de los años 90, ustedes lo que están es trayendo al Ecuador las mafias del narcotráfico. Le están convirtiendo al Ecuador en un centro de blanqueo. Por favor, revisen. Eso es en el agosto del 2018. Eso me significó que acabe mi carrera profesional, por cierto, y que solamente ustedes me inviten a este tipo de conversaciones, porque ni en los canales correístas ni en Telesur me invitan.
Pero estas cosas, lastimosamente, ¿no es cierto? Si es que nadie lo dice, pasan. Si es que se denuncia a tiempo, como nosotros denunciamos que iba a haber un October Surprise en el 2023 y mataron a Villavicencio, si más voces lo hubieran dicho, como pasó en el 2024, como pasó en el 2025, no hubieran habido asesinatos, no hubieron asesinatos. Como se logró denunciar a tiempo que estaba hecho el arreglo con Fito, se denunció a tiempo, para que vean que no es que soy yo el nomás, hay gente muy valiente que dice cosas mucho más difíciles porque tienen acceso a esa información. Anunciaron que iba a haber el tema de lo de Fito y no pudieron hacerlo. Entonces, compañeros, de los compañeros que están en Europa, yo les vuelvo a insistir, si han de poder ustedes mandar una cartita pública, decir a las autoridades policiales que se haga pública cuáles son las empresas ecuatorianas que exportan cocaína una y otra vez en los embarques de banano. ¿Cuáles son los bancos que están involucrados con eso? ¿Cuáles son los puertos desde los que salen esos embarques? ¿Cuáles son los barcos que una y otra vez están llevando la cocaína a Europa? Es posible que Y mañana todavía lo que diga tengamos. unos diputados, ¿no es cierto? Si han de haber unos diputados progresistas, unos diputados honestos, ¿no es cierto? Sea en el Parlamento Europeo, sea en los parlamentos nacionales, que hagan, que exijan la comparecencia de Europol a decir públicamente eso. A ver, porque ya lo dice la candidata Luisa González, lo dice en público, en vivo y en directo, le dice en la cara, le dice, aquí está el certificado de la Superintendencia de Compañías, le muestra así al país, le dice que usted, señor Daniel Noboa, es propietario de Lanfranco, que es una empresa offshore. Entre paréntesis, con eso ya no puede ser ni presidente ni candidato. Está violando la Constitución y la ley, para que vean ustedes cómo han vaciado totalmente la democracia. Pero Lanfranco es dueña de Noboa Trading, a la que le han trincado una y otra vez exportando cocaína en los embarques de banano. Y el presidente tiene el descaro de decir, no es mía, es de mi familia. Bueno, mire, entonces todos podemos hacer algo, todos somos responsables, todos tenemos algo a nuestro alcance, ¿no es cierto? Como decía Sartre, estamos condenados a ser libres. No es que no podemos hacer nada. Ustedes podrían tener un papel fundamental, compañeros, desde allá, desde Europa, moviendo los hilos institucionales, aprovechando y exigiendo a Europa que se reencuentre a sí misma en las instituciones que ha creado justamente a lo largo de una historia de mucho dolor, de mucha violencia. Esas instituciones que sirvan, por ejemplo, para parar esta barbaridad, para parar esta barbaridad. Entonces, yo insisto, si quieren más información, bueno, tenemos ahí una serie de exposiciones, pueden ustedes encontrar ahí las entrevistas que hemos hecho al héroe de la Revolución Sandinista y la Revolución Cubana, Fabián Escalante, sobre la vinculación del gobierno de los Estados Unidos en el tráfico de cocaína, el escándalo Irán contra. Está la entrevista a Theo Ronken, este investigador holandés, sobre la vinculación de la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial, antes de que se derrote a Hitler, con el gobierno de los Estados Unidos para después constituir la CIA, Klaus Barbie, conjuntamente con la CIA, con el Pentágono, armando los escuadrones de la muerte, conjuntamente con los ucronazis, conjuntamente con los nazis croatas, la Ustacha, desde Bolivia, desde Paraguay, vinculado a las Fuerzas Armadas de América Latina, vinculados al Plan Cóndor. Ahí están las distintas exposiciones, detalladas exposiciones de Alberto Yepes de Colombia, de Ricardo Soberón de Perú, detallando los temas, incluyendo lo que hablamos con Ricardo Soberón sobre la tragedia que ha pasado con los 11 militares ecuatorianos. Eso está vinculado al tráfico de la minería, que está directamente vinculado al tráfico del oro, al tráfico de armas y al narcotráfico, porque tiene que haber una logística para llegar para traer las armas al Ecuador. El Ecuador no produce armas, por favor. El Ecuador no produce armas. Colombia tiene una conexión directa por el Atlántico hacia Europa. ¿Por qué tiene que regresarse al Ecuador? ¿En qué cabeza cabe que desde Colombia, el corredor que tienen entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína, entran por el Ecuador, país que no produce cocaína, para salir de aquí y pasar por el canal de Panamá para llegar a Europa? Mm. Me parece que la cosa es demasiado evidente. La complicidad que tiene aquí es solamente porque aquí hay una complicidad de las más altas autoridades. Es porque solamente aquí tienes la gran ventaja de la dolarización y la desregulación financiera. Y es porque aquí hay una disposición del más alto nivel. ¿Cómo es que los Estados Unidos no se enteran de esto? ¿Cómo es que las autoridades europeas no se enteran de esto? ¿Cómo es que permiten que primero, ¿no es cierto?, el Banco de Guayaquil, con el informe que tenían del reporte León de Troya, no es de ningún investigador comunista, es de la Policía Nacional.
involucra al Banco de Guayaquil en el tema y tiene justamente a Novoa Trading y al Banco de Guayaquil que pongan presidentes, aplaudidos por la embajada norteamericana y por las embajadas de los países europeos. ¿Creen ustedes que eso es que se les pasó? ¿Es que se han descuidado? ¿Realmente creen? Algunos de ustedes, aquí no creo que hay ningún huevo de pecho, ¿no? Por favor. Mm. Claro, tiene bastante razón porque ha habido denuncias de parte de acá de Suecia a la policía, digamos, internacional y no ha pasado nada. Tenemos, mire, tres preguntas desde Berlín y no sé si las podemos unir y las contestamos. Le damos espacio entonces a Jimmy Pesante, que está desde Berlín, y a la compañera Armijo, que está de Hamburgo también, y Alex Flores. A su turno. Sí, buenas noches, buenas tardes en Ecuador. Eh, Hemos visto que después de las elecciones todavía siguen habiendo ciertas dudas que se están concretizando de los resultados. Claro, eso tiene, el gobierno ha podido hacer mucho por la complacencia internacional, como usted lo está mencionando. Eh, pero viendo ya la particularidad de Ecuador, ¿no? De cómo se están llevando las cosas, cómo se evidencia que el gobierno eh, cada vez pierde legitimidad. Eh, Algunas personas hemos tenido acceso, se puede decir, físico a ciertas pruebas eh, por ejemplo, se han concretizado en un informe que ya están rodando por las redes de un instituto prestigioso, el Instituto Canario de Análisis Criminológico, eh, que evidencia las posibilidades de que efectivamente hubo un fraude en Ecuador. Personalmente he visto una prueba, tuve la oportunidad de estar en Ecuador y vi una de las pruebas, no de las que tienen, o sea, por ejemplo, un esfero de esos eh, que existen, de cual este Instituto Canario de Análisis Criminológico creo que ha recibido 4 ejemplares de diferentes partes del mundo. Conocemos también, por ejemplo, de que la OEA mencionó en su informe la existencia de esas irregularidades con las tintas y creo que la evidencia, una de las que había recogido la OEA, se da en Chile. O sea, tenemos en diferentes partes, yo por lo menos conozco de Ecuador, de una parte de Ecuador, de Alemania y de Suecia, perdón, de Suiza. Sé también que hay en otras partes que han habido estas evidencias que han sido recogidas por ciudadanos que las han puesto a disposición. Entonces, este análisis forense revela cosas muy interesantes y de alguna manera muestra, digamos, unas posibilidades muy grandes de que hayan habido un gran fraude, ¿no? Aparte de los análisis estadísticos que todos muestran que no fue, digamos, los resultados finales no fue como todo el mundo, como la matemática lo ha contabilizado, como la estadística lo dice, con encuestas diarias prácticamente hasta el día anterior, las encuestas a boca de urnas y encuestas posteriores incluso. Entonces, todas esas, digamos, muestran que no pudieron haberse dado los resultados como oficialmente se los ha manifestado. ¿Qué nos puede decir sobre esta relación de estas evidencias en la política actual de Ecuador, que si está jugando algún tipo de rol, porque vemos que en los medios de comunicación no se menciona para nada, se trata de bloquear totalmente este tipo de información, pero sí circula un poco en las redes sociales y hemos visto también una encuesta que más del 40% de los ecuatorianos también manifiestan una duda sobre los resultados electorales. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué consecuencias puede tener esto? En la política ecuatoriana, digamos, cuando una gran cantidad de ecuatorianos cree que su gobierno es un gobierno que ha falseado resultados y que no tiene legitimidad. ¿Qué nos puede decir de eso?
Bueno, es un tema largo, más que complejo, es un tema solamente largo, ¿no? Es decir, la evidencia está por todo lado, pero yo diría rapidito, telegráficamente. Primero, nadie hace fraude con notario. Es decir, es obvio que esto tiene que comprobarse. Resulta ser, ¿no es cierto? Dos, resulta ser que inclusive los opinionólogos, los intelectuales, los purísimos, ¡uy, uy! Así, el frenesí, o sea, un poquito de valeriana, que inmediata, los más intransigentes en su actuación con respecto a Venezuela, no se tardaron ni 24 horas en reconocer el triunfo, tácita o explícitamente. Cuando empezaron inmediatamente a decir, sí, tenemos que ver y a reconocer el triunfo de, cuando era la evidencia, insisto, se supone que los sociólogos, los politólogos también deberían verse un poquito de estadística. ¿Cómo pasaron los cursos? ¿Qué tipo de favores sexuales tuvieron que hacer para pasar los cursos? El rato que salieron a inmediatamente reconocer el asunto. Y buena parte de los científicos sociales y de los politólogos han estado, los opinionólogos, inclusive los progresistas han estado dando por hecho, dando por un hecho consumado el asunto de que la votación que los resultados que presenta la autoridad electoral son de veras. Cuando insisto, no resisten, hay análisis 90 minutos con el matemático Danilo Gortaire, tenemos con alguien que estaba más bien dudoso de que haya el fraude como es Juan Pablo Jaramillo. Yo he venido diciendo en varias ocasiones con argumentos estadísticos de que era muy sospechoso, o sea, la posibilidad de que eso suceda, de que hayan ese tipo de votaciones es infinitesimal. Y si encima de eso hay evidencias físicas, si encima de eso, como el caso del experto de las Canarias, que es un funcionario público, ¿ah? No es que es parte de la Izquierda Unida o de Podemos o de algún partido correísta, no, no, este es un funcionario público que hace ese tipo de análisis periciales para el tema de los juzgados, ¿sí? Para las cuestiones jurídicas de falsificaciones y esa cuestión, ¿sí? Ahí está la evidencia, ¿no es cierto? Lo mínimo que debería exigirse, ¿no es cierto? Y aquí deberían estar inclusive gente de derecha con un mínimo de decencia y de honestidad, el que se abran las urnas, pues. El que se recuente voto por voto, porque si es que el gobierno no tiene ningún problema, si es que ha ganado con semejante margen, ¿cuál es el problema de que saque los votos y los recuente? Pero de nuevo, nada calza. Porque si tenía ese triunfo, ¿por qué tiene que inmediatamente, de manera inconstitucional e ilegal, hacer una lista en la que no solamente le pone al Diego Borja y a los opositores correístas, sino que le pone a su ex aliada, la viuda del señor Villavicencio? ¿Por qué tiene, no es cierto, si es que tiene semejante apoyo popular, por qué no capitaliza ese triunfo político electoral y llama a elecciones y llama a referéndum para el tema de la constituyente y tiene que hacerlo a dedo y está moviendo cielo y tierra para poder hacer, ¿no es cierto?, todo a espaldas de la opinión popular? ¿Por qué tiene que escalar este clima de terror, este clima de angustia, ¿no es cierto?, con más violencia, con más violencia? ¿Por qué tiene que seguir habiendo toda esta cuestión? Inmediatamente es que hay un atentado en contra del presidente de la República. El mismo Rafael Correa, que se acuerdan que se fue subrepticiamente, ingresó al territorio ecuatoriano y abrió las compuertas de las presas hidroeléctricas para tomarse él solito toda el agua y por eso provocó los apagones. ¿No se acuerdan? Él mismo es el que le está haciendo el atentado a Noboa. Acuérdense que es el mismo, porque son los correístas también los que hicieron el atentado al oleoducto en la provincia de Esmeraldas, ¿no es cierto? Con el pequeño detallito, ¿no es cierto?, que habían cambiado de aseguradora en su persecución a la familia de la ex mujer del presidente, que sí tenía la cláusula de atentados, para los nuevos aseguradores que capaz que tienen el mismo número de teléfono de la empresa Ordeño. Acuérdense del Campo Sacha, ¿no? Acuérdense de los desayunos escolar, acuérdense de las comidas para las personas privadas por la libertad. Capaz que esa empresita que se está ahorrando varios cientos de millones de dólares porque ya como la ministra dijo que era atentado, ya no tiene que pagar el seguro. Entonces, sí se dan cuenta, ¿no? Que nada calza, que más bien todo calza el rato que uno se da cuenta, que todo esto es un mecanismo, parte de la guerra psicológica para desmoralizar a la gente, en el que son tan útiles nuestros intelectuales,
nuestros cocientes intelectuales de 250 para arriba, que son además purísimos y que son los que inmediatamente salen con sus sesudas explicaciones de por qué se perdió, por qué esta cuestión de la radicalidad ya pasó de moda. O sea, te luego, es puro basura, es puro basura. Y no es un problema solamente de la cuestión profesional. Es un problema de una degradación de la calidad humana de la gente. ¿Por el qué dirán? Porque ni siquiera, o sea, es el asunto del qué dirán, es que yo tengo que aparecer como imparcial, es que lo que pasa es que a mí el establishment tiene que, o sea, la evidencia está ahí, pero yo les diría, compañeros, la evidencia empieza desde el 2021 y ni siquiera con el correísmo. Acuérdense lo que la negociación pública, qué vergüenza, ¿no es cierto? Después de que ambos reconocen la manipulación por parte del embajador de los Estados Unidos, Yacu Pérez y Guillermo Lazo hacen una negociación pública para que deje de joder Yacu Pérez. La alianza de él tenía las calles. Era clarísimo que él había tenido y dice, a ver, que se abran las urnas. Y dice, a ver, que se abran estas urnas. No quedó en nada, porque ya, ¿no es cierto?, que habrán transado, ¿no es cierto?, para que no haya quedado en nada eso. Entonces, es clarísimo que han venido ensayando estos métodos. No es que han aplicado un solo método, es que han aplicado estadísticamente. Yo les cuento rapidito, compañeros, disculpen que tome su tiempo, pero vale la pena la anécdota. Hace muchísimos años, cuando yo era joven y bello, trabajaba en el Banco Central y terciarizaron la limpieza. Y entonces era sistemático, obviamente, no en los baños de los jefes, sino en los baños de los plebeyos, ¿no es cierto? Que el papel higiénico desaparecía al mediodía del viernes y solamente aparecía la tarde del próximo lunes. Y entonces todo el mundo se me reía. Yo, por cierto, para los que se están sonriendo, ¿no es cierto? Yo, como era de la escuelita espejo, siempre llevaba papel higiénico en mi pantalón, así es que nunca tuve yo problemas en particular. Pero les hice justo el análisis estadístico de eso, ¿no? O sea, en los baños, en los otros baños hacen de vez en cuando en el resto de la semana. Pero si quitan la tarde del un día y la mañana del otro día, están ahorrándose el 20% de la materia prima. Entonces, así mismo se hace, simplemente se ubica aquellas regiones, acuérdense, aquellas regiones que solamente se decretó estado de excepción en aquellas zonas donde inclusive si es que no ganaba Luisa González en la primera vuelta, es donde mayores estaban las ganancias en las encuestas que sistemáticamente lo confirmaban, incluyendo aquellas del propio gobierno. Ahí es donde se decretó estado de sitio. ¿Por qué este truquito, ¿no es cierto?, de impedir la foto del voto, que en Colombia no pasó? Esto ya lo planteó el uribismo, ya intentó hacerlo el uribismo en Colombia y fue derrotado. E inmediatamente mandaron la tecnología acá de impedir que la gente pueda tener constancia de su propio voto para justamente perpetrar esos mecanismos que todavía tiene que comprobarse por los canales periciales adecuados. Pero es evidente que se está distorsionando la voluntad popular. Yo insisto, políticamente, mire, Polantzás, Nikos Poulantzás, un politólogo, un científico social griego de hace 50 años, ¿no es cierto?, hablaba de los hechos consecuentes. No hay hechos consecuentes. Es decir, si es que hubiese habido esa victoria electoral, o sea, Correa, imagínense, Correa arriesgando todo, ¿sí? Acuérdense que no presentó candidatos en el 2007, no, en el 2006, no presentó candidatos a la Asamblea, al Congreso en ese entonces, pero además después fue construyendo una votación en la que en cada paso, ¿no es cierto?, se exponía a la opinión ciudadana y llegó a una aprobación de la Constitución de Montecristi que ahora se la quieren comer con el 82.7% de la población. Es decir, sectores importantes de la derecha habían votado por esa Constitución. Al año del 82.7 gana en la primera vuelta con el 57%, es decir, que tenían un 25% de la población que no eran correístas, que votó por la Constitución de Montecristi. Pero todo se lo hizo, ¿no es cierto?, en una construcción política, circunscrita al marketing político del cual yo soy siempre crítico. Y yo creo que ese es uno de los grandes errores, no solamente del correísmo, sino de la izquierda, el haber abandonado la organización, la capacitación, la conciencia y la movilización ciudadanas. Pero inclusive desde la lógica del marketing político y de las encuestas, que no digo que no sirvan, pero no son suficientes, son necesarias, pero no son suficientes. Inclusive desde esa lógica,
Lo lógico, digamos, de cualquier partido político es ir construyendo, ¿no es cierto?, sobre una victoria, otra, e ir avanzando una agenda política. Pero aquí no lo hacen. Fíjense, arrasa la consulta de Moreno con Trujillo. Y Moreno tiene 4 partidos políticos de alquiler de sus hermanos y no capitaliza políticamente en ninguno de ellos. Porque la agenda no es de construcción. Aquí no están construyendo un proyecto alternativo. Aquí lo que están es destruyendo. Es solamente destruir, destruir, destruir y repartirse las migajas. Y eso no solamente es en el plano económico, es también en el plano político, es en el plano institucional. Porque lo que están es entregando el territorio, están heredando, están entregando la heredad, porque todos ellos son herederos, ellos no han forjado nada, ni en términos capitalistas, ¿ah? Ni en términos del mito capitalista, ellos no han forjado fortuna, son herederos y están dilapidando la hacienda del abuelo. Y lo que es peor, les va a tocar dar derecho de pernada. Revisen, por favor, lo que pasó en Colombia y Perú. Compañera Armijos, Tenemos antes de eso a Alex Flores ya. Álvarez. Marta nos espera. Compañero Alex Flores, abra su micrófono, por favor. Hola, buenas tardes, noches. No sé si me escuchan. Sí. 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 Muchas gracias. Gracias, Pedro, por la exposición. Sobre eh, el fraude y este tipo de cosas, más allá de eso, a mí y en general a nosotros y nosotras de la plataforma por Ecuador, lo que nos preocupa es que solo se esté centrando la lucha en ese, me refiero a la militancia, ¿no? A la militancia de la RC5 y a las compañeras y compañeros en general, exclusivamente centrados en este tema y que no se batalle directamente al régimen de Daniel Noboa precisamente respecto a las elecciones presidenciales. Nosotros enviamos un oficio al presidente Daniel Noboa sobre unas declaraciones en Radio Sucesos que él dijo al inicio de esas declaraciones, creo que fue el 1 o el 2 de abril, que no tenía necesidad de pedir autorización, licencia, en este caso a la Asamblea Nacional, porque tenía un permiso. Bueno, pues le hemos preguntado que nos dé el permiso de a quién se lo pidió y quién se lo concedió. Y ya nos ha respondido y ha respondido simplemente con unos oficios al CNE en donde notifica que eh, se autoda esa licencia en base a un análisis que él mismo hace de la Constitución y de leyes, porque no existe dentro de la función legislativa un artículo, según él, que diga expresamente cuando alguien que ha accedido al poder vía muerte cruzada, haya un No, no, artículo por para si pedir acaso, licencia. Alex, el artículo 146 de la Constitución y el artículo 93 del Código de la Democracia dicen explícitamente qué es lo que tiene que hacer. Bueno, la cuestión es que por ahí hay que presionar porque son hechos consumados, son declaraciones propias de Daniel Noboa y donde al menos se podría incidir en estas ilegalidades para que al menos sea sancionado, ¿no? Sobre las posturas del fraude, yo discrepo frontalmente, no tanto por el hecho de decir 100% no hubo fraude o 100% hubo fraude, porque evidentemente se tiene que demostrar más allá de las eh, explicaciones matemáticas y estadísticas. Pero yo creo que hay otro dato muy importante sobre lo que estaba planteando Pedro respecto a literalmente el narcoestado eh, encaminado por Moreno, cristalizado por Lazo y fortalecido por Daniel Noboa. Y hay un dato importante dentro de esa lucha que estamos haciendo desde la plataforma por Ecuador, jugándonos al todo por el todo. Ustedes recordarán sobre unas operaciones que el compañero Andrés Arauz denunció sobre la venta de oro ecuatoriano a través de operaciones de ingeniería financiera, fideicomisos y demás.
Sobre eso, nosotros pedimos a la UAFE, al Banco Central del Ecuador, a la Superintendencia de Bancos y otra entidad que nos dé los registros de estructura de E02 y E03, que básicamente son las operaciones de entrada y salida de dólares de Daniel Noboa, de su testaferro Daniel Correia Peña Herrera, y de la señora María Beatriz Moreno Heredia, presidenta de ADN, específicamente con las empresas offshore, es decir, estas están en paraísos fiscales, Steel Investment y Boston Finance. Esto ya nos ha respondido la UAFE, la Superintendencia de Bancos. El SRI era la otra entidad. El SRI también nos ha respondido. Falta responder el Banco Central del Ecuador, pero ya con uno de esos oficios en donde dice que no pueden darnos esa información de Daniel Noboa porque se acogen al sigilo de información reservada, personal, etcétera, etcétera. Y esa es la respuesta que nosotros queríamos que nos den. ¿Por qué? Porque hay que presionar a los asambleístas, en este caso de la RC5 y también de Pachacutia, que dicen que están en alianza o en ese acuerdo de izquierdas, para que alguien en la Asamblea Nacional solicite al Pleno de la Asamblea levantar el sigilo bancario del señor Daniel Noboa y que se hagan públicas esas operaciones. Esa es la lucha que se tiene que hacer. Y desde las compañeras y compañeros que nos están viendo en Europa, en este caso al asambleísta Gustavo Mateus de la RC5, que es el único que nos queda, recuerden que perdimos una curul ahí, la ganó la señora Graciela Ramírez de ADN. Si nos están viendo compañeras y compañeros en Estados Unidos y Canadá, pues a la asambleísta Mónica Palacios, donde también perdimos una curul con el señor Johnny Lavallén, también de ADN. Y si nos están viendo compañeros y compañeros en Latinoamérica, tal vez en África o en el Caribe, pues a la señora Eliana Correa de la RC5, donde también perdimos una curul con la señora María Carrasco de ADN, donde antes arrasaba la RC5. Entonces, es importante que a estos asambleístas, y en concreto de los compañeros de Europa, se exija, no se pida, se exija al señor Gustavo Mateus que plantee una moción en la Asamblea Nacional para que se levante precisamente sobre estos oficios que nosotros estamos insistiendo para que en base a la transparencia y a la posición de empleado público que es el señor Daniel Noboa, se levante ese sigilo para que se haga toda la investigación de estas entradas y salidas de divisas. Y como va a haber reticencia, evidentemente, dependiendo de cómo se conforme la Asamblea Nacional, pues empezará ya a posicionarse en, en el pensamiento de la población, del pueblo, que algo muy raro está pasando con Daniel Noboa en base a estas operaciones de entrada y salida de divisas de este personaje con estas empresas offshore que van ligadas a la venta de oro de Ecuador. Y en eso, insisto y termino ya con esto, debe también centrarse la lucha en lo que, por ejemplo, con Pedro hemos luchado, pero de forma, y con Andrés Arauz, desde 2018, incluso antes, para evitar que se anule el artículo 422, que es uno de los objetivos, el principal, diría yo, de esta Asamblea Constituyente para implementar los arbitrajes internacionales y legalizar el saqueo del país respecto al Campo Sacha, a lo que dijo Pedro del Aromo, e ir en paralelo, no quedarnos únicamente en la pelea de si fue fraude o no fue fraude. Se está perdiendo un tiempo valiosísimo en el sentido de posicionar una coordinación que dice Pedro sobre la organización, en este caso de la militancia, porque la dirigencia está perdida, y plantar cara al régimen de Daniel Noboa. Nada más, muchísimas gracias y un abrazo, Pedro. Podemos unir la pregunta de Marta Armijos. Marta, por favor.
Tu micrófono, Ahora, ya. no podía, en alguna forma estaba mal. Sí, mi pregunta también, o el tema mío también iba por ese lado. Sabemos, yo entré un poco tarde al conversatorio, pero algo escuché del presupuesto ejecutado. Mm. Sabemos que es irrisorio, sabemos que no hay dinero para la educación, no hay dinero para los chicos, tienen que llevar su propio pupitre, etcétera, etcétera. Las escuelas se caen, no hay dinero en los hospitales, la gente tiene que llevar sus propios medicamentos, hasta las sábanas, etcétera. La gente se muere, no hay médicos, no hay insumos. Sabemos que todo se está destruyendo. Sabemos el objetivo, pero allí va mi pregunta, el tema del oro y el tema de las reservas internacionales. Según el economista Marco Flores, entre Lazo y Noboa ya tomaron 4.500 millones de las reservas internacionales y las llevaron al país. ¿Dónde se quedó ese dinero? ¿Qué hicieron con ese dinero? Esa es una. Y el oro es parte de las reservas internacionales. Hay, en 2024 hay, hay artículos sobre el oro vendido. Bueno, claro, ellos se limitan a lo que han vendido y ponen oficialmente que bueno, que se han vendido, que tienen dicen 252 millones de utilidades y que el 70%, eso está en un artículo de primicias, y dice que el 70% irá al gobierno central. ¿Para qué? ¿Qué han hecho con ese dinero? Además, eso que dice el compañero Alex Flores es verdad. Nosotros tenemos que, como ciudadanía, tenemos como, no como militantes, sino la ciudadanía, tratar de ganar a más gente que realmente se concientice y vea, y entonces vea que es una protesta normal, o que empiece por lo menos a dudar qué es lo que está pasando con el dinero, con las reservas, con el oro, a dónde se ha ido y cuál es el monto real de las reservas internacionales en este momento. Tampoco sobre eso hay transparencia. Entonces, la pregunta que yo también tenía es, bueno, Alex Flores dice que el presidente, que se pida, no sé si en la comisión de fiscalización, que el presidente transparente las cuentas. Yo no sé hasta qué punto podamos mover al presidente Noboa a eso, pero por lo menos que se hable en la asamblea. ¿Qué comisión? ¿Cómo se puede ser simplemente puede hacer simplemente un asambleísta como el asambleísta Gustavo Mateos, plantear, mocionar el tema, o tiene que planteárselo realmente en la comisión de fiscalización o en la comisión, no sé, económica? No sé, ¿qué nos dice al respecto? Muchas gracias. ¿Alguien más? No. Bueno, a ver, rapidito, porque en realidad son intervenciones formidables. Yo tendría que reaccionar así, solamente telegráficamente y quedando mal con todo el mundo. Pero hay algunas cosas que me parece que son fundamentales decirlas, ¿no? En primer lugar, hay tantas cosas de las que debemos defendernos, por las que debemos luchar, por las que debemos resistir, por las que debemos protestar, porque las que debemos denunciar, que yo no creo que nadie tenga el derecho de decir, esto no es pertinente. Yo me opongo contundentemente, es decir, la gente tiene derecho a reclamar de todas y cada una de esas cosas y van a seguir montando, ¿ah? Es decir, es obvio que la ofensiva es multilateral. Son en los derechos laborales, en los derechos humanos, en el tema de las violaciones de la democracia procedimental, de la democracia en el sentido más profundo, como estaba constituido como estaba instituido en la Constitución de Montecristi. Tiene que ver con el tema económico, con la desnacionalización, con el tema de las bases militares, la presencia de los militares y la impunidad
que está definida ya por el SOFA, ¿no? Lo cual no necesita ya la declaratoria de base militar, porque ya todo el territorio nacional tienen absoluta impunidad. Acuérdense, por favor, de los dos ciudadanos israelíes que eran parte de la cápsula de seguridad del vicepresidente Otto Sonnenhelser y que además vivían en el mismo edificio y que después la propia amiga de ellos les denuncia que han estado en los repartos, que ella misma participó de los hospitales, ella y su familia, que ella denunció y que por eso los dos cayeron presos y a uno de ellos los mataron al cuarto de a hora. cárcel. Bueno, todo ese tipo de cosas quedan absolutamente impunes, ¿no? Acuérdense el tema del señor Eric Prince, que tiene todo un prontuariado a nivel internacional, que hasta los propios de la extrema derecha venezolana y cubana le tienen acusado en Miami por ladrón, porque se fue llevando la plata. Bueno, todo eso, absoluta impunidad. Pero acuérdense también del hecho de que, como le estaba mencionando, ¿no es cierto?, la propia CIA, la propia DEA, el propio FBI han estado involucrados en el tráfico de drogas. Bibliografía, rapidito, Alfred McCoy, además, dos académicos de Alfred McCoy todavía vive, tiene ni sé cuántos libros, ambos son analistas de la CIA y el otro es Chalmers Johnson, que tienen una cantidad enorme de documentación académica y con papers internacionales y siguen siendo profesores en sus respectivas universidades. Bueno, Alfred McCoy ya creo que está retirado, pues Chalmers Johnson ya murió. Se me fue el nombre salió un libro hace un año sobre el tema de las bases militares y la relación no solamente con las violaciones de derechos humanos, sino con el tema del crimen organizado y de la droga. Ubíquese, por favor, la relación del gobierno de los Estados Unidos con la mafia. Lucky Luciano y el desembarco a propósito de que estamos conmemorando los 80 años de la victoria sobre los nazis. Lucky Luciano y la relación con la mafia siciliana, pero también con la mafia corsicana. Y ahora que están saliendo ya las cosas de lo de John F. Kennedy, ¿no? La misma, ahora que está de moda el tema de la película El Chacal, por favor revisen. Eso hace referencia no a eso. El Chacal, el original Chacal, tiene que ver con el atentado a De Gaulle, que lo denuncia el propio De Gaulle, que era la mafia corsicana que estaba infiltrada en los servicios de seguridad de la propia Francia y que habían atentado contra la vida del presidente porque lo acusaban de traidor por haber viabilizado el tema de la independencia de Argelia y que pare el genocidio y la tortura vergonzosa de los oficiales con tecnología francesa que después fue exportada aquí a América Latina. Justamente a través de las redes del propio señor Klaus Barbie, en relación con los sionistas. En relación con los sionistas. Y ubíquese ahí, por favor, la relación. Todo esto pueden averiguar, todo eso se encuentra en el Internet. El señor Meyer Lansky de la mafia y su vinculación con el gobierno de los Estados Unidos y con el tráfico de armas a Israel cuando tenía una, ¿cómo se llama? Una cuarentena internacional por la violación de los derechos humanos y por la violación de las resoluciones de las Naciones Unidas. En vinculación con los de la Gestapo en los años 60, 70. Bueno, y como los libros cada vez están más desprestigiados, entonces de pronto para algunos, vean las películas, hasta Hollywood, hasta ¿cómo es el Tom Cruise no van a decirme que es mentiras. Tom Cruise hizo de Bobby Seale, el oficial de la CIA que despegaba del aeropuerto de Arkansas cuando Bill Clinton era gobernador de Arkansas, ¿no es cierto? Y llevaba cocaína en avioneta a donde Pablo Escobar y le enseñó cómo tenía que utilizar las avionetas para transformar la logística de la droga en Colombia, aprovechando de que el señor Uribe era director de aviación civil o el nombre que tenga en ese momento la cosa. Datos de Newsweek, ¿ah? Revisen, tienen que encontrar en el internet la biografía de Uribe por Newsweek. No me acuerdo el nombre del periodista de Newsweek, que después la retiraron de circulación, pues está en el internet. Entonces, miren, ubiquémonos, por favor. Lo que está viniendo es por los cuatro costados. Entonces, yo creo que, ¿para qué nos gastamos en decir, es que no deberías hacer, mi lucha es más importante que la tuya? Hay tantas luchas que hay que dar, compañeros. Y es absolutamente legítimo el plantear el tema del fraude, no solamente por el hecho de la democracia, el vaciamiento democrático, sino por el hecho de la representatividad. Ubiquemos lo que fue la lucha de López Obrador. Fue una lucha larga, ¿sí? Pero vean la solidez que logró en importantes sectores de la sociedad mexicana, capturados históricamente por la derecha, capturados históricamente por el PRI, por el PAN, sometidos
al mismo tratamiento, tal vez en otras condiciones, el mismo tratamiento psicológico vinculado al reclutamiento de las mafias del narcotráfico, ¿no? Entonces yo creo que hay temas muy importantes en los que tiene que movilizarse la cosa, ¿no? El tema del oro tiene, a propósito de la compañera Armijos ahí en Alemania, yo tuve en el verano del 2011 una reunión reservada, en medio de un festival de habían las escuelas de verano en todo lado, y en la escuela de verano del Partido Pirata que después desapareció, ahí se aparecieron un grupo de alemanes que después me dijeron que estaban ahí con la extrema derecha. Bueno, ahí justamente conversamos del tema del oro. Y es a raíz de eso lo que un año después ellos empiezan a jorobar dentro del Bundestag, y empiezan a exigir, cuando no tenían representación parlamentaria, empiezan a exigir a través de uno de los representantes, empiezan a exigir que se recupere el oro para Alemania. Y todavía no estaban en esa crisis, ya estaban saliendo de la crisis del 2008 y empiezan a decir, pero esto es casus belli. O sea, entre amigos no se hace esas cosas. Verán que les tenían guardadito en la City de Londres y en la Reserva Federal y en el Chase, ¿no es cierto? Le tenían guardadito el oro físico de Alemania. Se tardaron 12 años en devolver ese oro y poniéndose bravísimos. Y por si acaso fue Angela Merkel la que terminó de exigir, que es una movida con la misma soberanía con la que De Gaulle y luego Pompidou de Rothschild, de la banca Rothschild, mandan un barco de guerra de los Estados Unidos llenito de dólares a pedir que les den, como decía el acuerdo de Bretton Woods, a que les den el oro que corresponde. Así de importante es el asunto. Entonces aquí miren, para que no nos mareemos, el oro estaba en la reserva del Ecuador, tenía tenido el oro desde hace muchísimo tiempo, por una imposición, entre comillas, técnica del Fondo Monetario Internacional. El oro estaba valorado primero a $35 por onza y luego a $42 por onza, y estaba congelado a ese valor. Precisamente para que el Ecuador esté estrangulado, porque en ese entonces la emisión monetaria, cuando todavía teníamos moneda nacional, estaba restringido por una proporción respecto a las reservas internacionales. Es decir, el oro ya estaba en el mercado internacional a 300, a 500, a 700, a 1000 y así por el estilo, y seguía en el Banco Central registrado a $42. Entonces, el rato que venden, aparece una ganancia enorme, pues, porque el precio al que estaba contabilizado en los inventarios era absolutamente artificial. No sé si me doy a entender. Ya. El problema es que desde cuando desapareció ese oro a hoy, ya se ha triplicado el precio. Ahora está en Ah, 3.400. Entonces, que se exija, está muy bien lo que está haciendo, lo que está haciendo la plataforma Va por Ti Ecuador, la metodología que está siguiendo Alex es muy importante. Yo creo que debería servirles para ustedes, sobre todo el mundo que dices, es que nosotros ya pedimos a la policía sueca. Los documentos importan. A ver, por oficio que te respondan. Hagan el oficio a la Europol, hagan el oficio a las instituciones que corresponden ahí en Europa, que se lo transmite, que se lo tramite a través de los parlamentos locales, a través del Europarlamento. Porque lo que digan ahí, eso de ahí les puede llevar a la Corte de Justicia Internacional. Porque es obvio que aquí están todas estas autoridades están involucrados al ver para otro lado, no solamente las ecuatorianas. ¿Por qué no dicen públicamente cuáles son los bancos? Acuérdense, a ver, el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, que es el banco que creó, que estuvo detrás de la guerra del opio, inclusive antes de ser creado, el HSBC, fue públicamente procesado en los Estados Unidos por lavado de dinero hace menos de 10 años. Claro que le pusieron una multa que era como hacerle así, ¿no? Como que rece tres padres nuestros, algo así, que son judíos, entonces ya se pueden imaginar. Pero en todo caso fue público y notorio. ¿Y por qué ahora es un tabú mencionar cuáles son las empresas involucradas con esto? Entonces, es muy importante el hecho de que ustedes, como acción individual, como ciudadanos, sigan la metodología de Alex. Valdría la pena que se conversen después un ratito cómo es el tema de los oficios,
Porque en el Ecuador esta no es sobre la base de una ley de Correa, esta es una ley que se hizo en pleno neoliberalismo en el año 2003. Yo participé es la ley orgánica desde el Banco Central, la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, que es un tema que se empezó desarrollando hace 40 años casi en la OECD. O sea que es de ley algo que tienen en la Unión Europea. Es que ustedes tienen el derecho de eso, y porque además el funcionario que le ha dicho eso al Alex, ¿no es cierto?, debería ser destituido. O sea, solamente es reservado aquello que está declarado por ley como reservado. Básicamente defensa nacional. Y es algo que en el sector, en el ejercicio público, solamente se puede hacer lo que está expresamente permitido. En el sector privado solamente puede prohibirse lo que está expresamente prohibido, o sea, tiene que dejar de hacerse aquello que está expresamente prohibido. En el sector público es al revés, solo puede hacerse lo que está expresamente permitido. Entonces, no es que cualquier autoridad puede decir, es que esto es reservado. ¿No? Entonces, tienen pleno derecho de exigir, así como lo exigieron, mencionaba el caso de estos, no sé si eran compañeros, porque era gente de derecha, ¿no? Creo que después creo que acabaron en alternativa por Alemania, para que vean que no es la izquierda. Tuvimos esta conversación y yo les decía lo que iba a pasar y que lo sacaron en su momento también los venezolanos antes de que después también vuelvan a poner y que les hicieron miau. Porque no es solamente ese oro, verán, ahí hay un atraco enorme en el que además debería haber no solamente la transparencia, sino el derecho a repetición. O sea, los funcionarios que vendieron el oro barato causaron un lucro cesante al país gigantesco. Y no solamente que tendrían que ser cancelados, tiene que investigarse, sino que el juicio de repetición que tienen que pagar con su propio patrimonio la pérdida que le ha significado para el país. Entonces, a ver, yo creo que valdría la pena, inclusive, Marta, si pudieras ponerte en contacto con estos sectores de la derecha de Alemania, porque podría establecerse algún tipo de... No, pero vaya, aquí, por favor, no hay que pedir carnet para eso. Pedir cuál fue el trámite que se logró en Alemania, insisto, cuando no tenían representación parlamentaria, lo hicieron, porque lo mismo podría hacerse con un hecho paralelo, inclusive involucrando a la derecha. Por favor, hay que acabar con esta cuestión sectaria de que, es que solamente los puros estamos. No, no, no. Que se arme un proceso similar para que se aclare qué es lo que pasó con el oro de la reserva del Ecuador. Pero les insisto, no es solamente el oro de la reserva. Verán, está declarado las exportaciones mineras en el Ecuador son de 3.100 millones, pero en realidad han exportado más del doble. No registran todo lo que exportan porque buena parte de la plata se queda afuera. Ellos no registran, no declaran todo lo que han exportado y no solamente las mineras, sino todos los bananeros, los camaroneros, así, pues, tienen todo el incentivo para dejar la plata afuera. Entonces tienen que declarar menos. Por eso es que Alemania aparece, Marta, por favor, corrígeme si es que me equivoco. Vean las estadísticas de la FAO. Alemania aparece como exportador de banano. Estoy hablando en serio. Suecia y Noruega va a aparecer ¿cómo es? Islandia va a aparecer como exportador de banano. Es una payasada. Esto es parte de la red de corrupción internacional de las offshore, de las guaridas fiscales. ¿Sí? Entonces, es una parte fundamental de esto. ¿Por qué? Porque el Ecuador está exportando cobre y el cobre se ha quintuplicado en los últimos años y el oro, y también está exportando oro, pero se ha triplicado en los últimos años. Pero no se puede saber cuánto se exporta porque el Ecuador está con una utilización criminal del agua dulce en contra del consumo humano y de los cultivos. Se está utilizando el agua para derretir cerros enteros y se exporta el lodo. Y entonces declaran que en este lodo hay 5 partes por millón. Estoy hablando, ese es un término técnico, 5 partes por millón de cobre y de una parte por millón. ¿Y quién controla que no sea 6? ¿Se dan cuenta lo que es en términos estadísticos el que no sea 5 partes por millón, sino 6 partes por millón o 10 partes por millón? Es parte del error estadístico. Entonces, miren, los cálculos de los expertos es que al menos se exportaron 6.000 millones en el año anterior. ¿Dónde está esa plata?
Entonces dicen, es que lo que pasa es que Correa pudo hacer obra porque tuvo la suerte de que subió el precio del petróleo. Mentira, cuando yo estuve de ministro, cayó el precio del petróleo, estaba el internacional en 150, con el castigo el Ecuador recibía como 105, una cosa así, y de pronto cayó a 26, pues, en cuestión de 6 semanas. Entonces el problema es, ¿cuál es la política que tienes? A ver, ¿quién en el Ecuador se ha enterado que estamos exportando el oro y el oro se ha triplicado? ¿Quién en el Ecuador se ha enterado que estamos exportando cobre y el cobre en el mercado internacional se ha quintuplicado? ¿Quién recibe esa plata? De los 6.000 millones que es la real exportación, pero si ustedes no me creen, creámosle al Banco Central, démosle, que sean los 3.100 millones. ¿Cuánto quedó para el Ecuador? Ni 50 millones, decía, para un dato anterior, decía, yo estoy extrapolando el dato que daba Jorge Curado, que es un experto en estos temas. No he oído, porque debería movilizarse las politécnicas, las facultades de ingeniería, de minería, de ingeniería, de las distintas ingenierías, la Cámara de Minería debería movilizarse, pues, a transparentar técnicamente este tema. ¿Por qué no salen ellos a decirlo? Ustedes ahí, por ejemplo, en Noruega, no en Suecia, pero en Noruega tiene mucha experiencia en temas mineros. Ah. Ven preguntando estito, como decimos aquí en el Ecuador, darán diciendo. Eso, ustedes están allá lejos, en la que todavía hay instituciones, darán diciendo, darán haciendo. Yo creo que no hay que bajar los brazos. La metodología que ha mostrado Alex me parece que es formidable. Yo creo que el momento, ¿no es cierto?, en que se topen con alguna de esas instituciones que todavía se respete a sí misma, están jodidos. Vean lo que pasó con la Corte de Justicia, de la Corte Internacional de Justicia con Netanyahu, ¿no? Y fue Sudáfrica, pero el señor está condenado. El señor está condenado. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar estos temas institucionales. De ninguna manera podemos menospreciar eso, sobre todo porque los estamos perdiendo, sobre todo porque se está destruyendo, y no es solo el Ecuador. En Europa, en Estados Unidos, se viene una ola de destrucción institucional sin precedentes. Sí, Marta, te apagaste. Agradecemos a nuestro invitado Pedro Páez por compartir su tiempo y sus reflexiones. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes y colaboradores de Ecuador y Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y la audiencia presente en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de esta familia. Les anunciamos que mañana tenemos con nosotros a Andrés Durán, periodista conocido como el Chocholo. Sean buenos, Dale un bienvenidos. gran abrazo y mi solidaridad, Andrés. Me parece que es un muchacho muy valiente, muy instruido y muy, ¿cómo te digo? Muy agudo en poner el dedo sobre la llaga. La investigación que él está haciendo, las denuncias que él está haciendo son verdaderamente demoledoras. Cuando en el Ecuador se recupere la decencia, se recupere la justicia, creo que va a ser tremendamente valioso el trabajo que él está haciendo. Hasta la próxima. Buenas noches. Hasta luego, muchas